Lucas capítulo 17, versículo 11 dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y dejemos la lectura ahí y después seguimos leyendo. Hermanos, cuando Dios demanda gratitud, porque en esto que estamos leyendo nos damos cuenta que al final de la jornada, vale decir, de la sanidad de 10 hombres, Jesús reclama y dice: ¿dónde están los otros 9? Lo que está reclamando es gratitud. Lo que está diciendo es: no me agradecieron. Y Dios siempre va a demandar la gratitud por una razón, creo yo, específica, que Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. En este mundo, hermanos, hay mucha gente, no digo que acá ni en la otra parte del mundo, en el mundo entero hay mucha gente que no da gracias a nadie. Son de rostro implacable, son qué sé yo, no puedo describirlos, pero no dan gracias a nadie. Y me atrevo a decir, si no son capaces de dar gracias a alguien, menos a Dios. Entonces, ese tipo de gratitud es la que Dios quiere que aprendamos. Cuando usted lee Primera de Tesalonicenses y se va al capítulo 5 y lee del 16 hacia abajo, se va a dar cuenta que el Señor dice que estemos siempre gozosos y que oremos sin cesar, dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, está inmersa en la gratitud. Si yo aprendo a ser agradecido, tengo que agradecer todo. Tal vez se lo puede proyectar el varón, Primera de Tesalonicenses 5:18 por ahí. Es importante, hermanos, conocer la voluntad de Dios. La gratitud viene al conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque de repente usted me dirá: bueno, y le tengo que dar gracias porque se murió mi mamá. Pues fíjese que yo no le recomiendo que lo haga, pero sí le diría que es válido decirle a Dios gracias, porque es que no es el tiempo de Dios y es el que yo no puedo mover ni cambiar en absoluto. A nosotros nos mueve la voluntad el fin de año, porque nos han dicho que hay un calendario y toda la gente está embebida en un 31 de diciembre y que el siguiente día comienza el año nuevo. Hay quienes se bajan de la cama con el pie derecho diciendo que para que les vaya bien. Hermano, Dios es Dios del año 17 y lo va a hacer del 18. Dios no tiene ese calendario. El Señor ha dicho en su palabra que para Él 1000 son uno y uno son 1000. Entonces ese es el cronos de Dios, el kairos de Dios, la palabra de Dios. Nada que ver con mi calendario. El calendario impuesto por los hombres es un calendario que vivimos, respetamos para una agenda nuestra, pero no el calendario de Dios. Dios es el Dios de siempre y siempre y siempre. Así que nadie diga que va a cantar que le dejó no sé qué el año 17. No, hermano. Solo dígale al Señor: gracias porque me has dado este día, por lo que me diste ayer y me estás dando ahora. Pero no le hable del calendario a Dios, porque Dios va a decir: ¿y por qué me agradece el 2017 y que le prospere el 18? No, Dios va a fijarse en su tiempo. Y repito, para Él, como dicen los escritores, un día son 1000 y 1000 son uno. Todo depende de cómo yo estoy en la presencia de Dios y cuán cercano estoy de Dios. La palabra dice
buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces lo que acabamos de leer, hermanos, tiene su tiempo. Cuando Jesús viene saliendo de Jerusalén y pasa por Galilea, por Samaria y Galilea, 10 leprosos se paran frente a él. Ahora, yo te quiero decir algo, hermano. Yo debo de valorar mi necesidad. El día que yo no valore mi necesidad ante Dios, lo que estoy haciendo es mirar a mi sanador de lejos. Lo que yo estoy haciendo es valorar a mi Dios de lejos. Los leprosos dejaron que la lepra fuera y fuera hasta que llegó al colmo, porque no se acercaron a Dios. Nada más, si ustedes lo recuerdan, le salió una manchita, no le dio importancia, pero una mujer le dijo, hay un profeta el cual te va a hablar de Dios y ahí puede ser sanado. Ese hombre no esperó más y se fue. Cargó sus mulas de oro, de plata y vestidos, pero cargó también una mula que era él, el orgullo, y lo llevó con él. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Entonces, hermanos, cuando tú miras de lejos a tu sanador, lo que está ocurriendo es que te estás parando, distanciándote de la oración, distanciándote de tu ayuno, distanciándote de tu comunión con Dios. Entonces Dios está lejos para ti. ¿Por qué? Porque tú lo has puesto lejos. Ahora, los leprosos tienen una pequeña sección que quiero apartar. Ellos, en primer lugar, se pararon de lejos por varias razones, y una de ellas es el mal olor. El mal olor que un leproso da es un mal olor insoportable. ¿Se imagina usted el de 10 leprosos juntos? ¿Se imagina usted el olor de 10 leprosos juntos? Entonces ellos han de haber pensado así: le vamos a hablar de lejos porque nuestro olor es nauseabundo, y le vamos a hablar de lejos porque esa multitud que va con él nos va a echar. Hermano, ese pensamiento de ellos creo que vale la pena razonarlo, porque nosotros, hermanos, en la iglesia puede ser que tengamos leprosos, puede ser que tengamos gente que tiene mal olor, y quizás estemos discriminando a las personas. Déjeme decirle que la iglesia está llamada para restaurar, no para desarmar. En todo caso, hermano, el Señor no tiene acepción de personas, y no importa cómo hayan llegado, cómo estén, Él las recibe. Pero la multitud, ¿qué iba a hacer? Entonces le gritaron. Hermano, cuando nosotros tenemos una oración pasiva, podemos decirle al Señor: en paz me acostaré y asimismo me dormiré. Eso es una oración de tranquilidad, es una oración pasiva. Pero cuando las aguas se agitan y tu oración comienzas a gritarle al Señor, es porque estás lejos. Hermano, cuando yo empiezo a gritarle al Señor: ¿por qué a mí? Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, y comienzo a gritar, a subir el tono de voz, y el Señor dice: estás lejos, hijo, estás muy lejos. Dios tiene oídos. Por supuesto, el grito de clamor es válido, pero a veces es por distancia. Ellos no lo están haciendo por eso, sencillamente porque están protegiendo al Señor Jesús de ese mal olor, y a la vez están ellos cuidándose de la multitud. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por un acuerdo unánime, se pararon de lejos. Yo pienso así, mira, yo pienso así. Esto es drama. Que un leproso le dijo al otro: oye, ¿tú has oído hablar de Jesús? Y le dijo: ah, sí. ¿Y qué te parece si vamos a buscarlo para que nos sane? Bueno, quizás sí. Y le dijeron a otro leproso lo mismo. Y dijo: bueno, sí, vamos. Al final se juntaron 10. Y esos 10 unieron su pensamiento, unieron su actitud, unieron su necesidad y unieron muchas cosas más que podríamos hablar, entre ellos su fe de ir a presentarse al que todo lo puede. Y ahí, por un acuerdo unánime, no se acercaron y gritaron a gran voz, dice la palabra: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No dijeron más. No dijeron más.
porque ese era su último grito de esperanza. Jesús iba pasando entre Galilea y Samaria con camino a Jerusalén. Él no se detuvo, la multitud tampoco. Era un paso que había de oportunidad, y ese paso de oportunidad era de lanzar un grito de esperanza. Hermano, cuando ese grito es de esperanza, es válido que yo grite, porque es posible que yo esté cerca de Dios, pero la oración desesperada me va a hacer que grite, la oración de dolor me va a hacer que grite. Pero hermano, la palabra demanda que yo debo de estar cerca del Señor. Ellos, en su condición, nadie podía hacer nada. La lepra era incurable en aquel tiempo, hoy en día creo que también. Creo que hay medicinas, pero solo para sostener algunas enfermedades. Pero ellos se habían dado cuenta, los 10 se dieron cuenta que aquel al que iban a parar, según ellos, en la calle, sí lo puede. Que aquel era el Dios de poder del cual habían oído hablar. Que aquel era el Dios que ellos tenían en su mente sin tener un milagro, que sí tenía capacidad para hacerlo. Esos leprosos habían tomado una decisión de la nada para lograr un imposible. ¿Sabe usted los leprosos, hermano? Hay una pequeña historia que le voy a narrar, no vayan con ella hasta el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 7 lo puede ver, del 3 en adelante, pero se lo voy a contar. Si Dios usó 10 leprosos para darnos una enseñanza, también en el Antiguo Testamento usó 4 leprosos. Esos 4 leprosos no podían entrar a la ciudad, y la ciudad estaba sitiada. Los sirios la tenían para tomarla, pero sitiaban las ciudades para que ellos cerraran sus puertas y sus muros, para que se murieran de hambre, para que se rindieran. Entonces la gente estaba dentro, y había habido una profecía ahí de que iba a valer todo caro. Pero estos 4 leprosos tomaron una decisión, las 4 mentes, y dijeron: ¿entramos a la ciudad? Y uno de ellos dijo: no, allí a morir de hambre vamos. Y la idea del otro fue: vámonos al campamento sirio. Y allá dijo: si estos tienen misericordia, nos van a perdonar la vida y quizás nos den de comer. Y otro dijo: es que nos van a matar. Y de todas maneras, dijo otro, ya estamos muertos con esta lepra. Pero ¿sabe que Dios lo que estaba usando era esos 4 hombres para enseñarle al pueblo que hay un Dios? Porque ese pueblo cerró las puertas. En vez de acercarse a Dios, en vez de buscar al Señor, cerró las puertas, igual que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero Josué estaba orando, y el varón de la espada desenvainada le dijo: no vas a pasar a Jericó. Ahí están, esperando morir. Y estos 4 fueron usados por el Señor y fueron al campo. Y se encontraron que no había ningún guerrero, no había nada. Porque Dios había confundido a ese ejército y lo había hecho pelear entre sí, y le puso truenos y no sé qué cosas más, y salieron huyendo y dejaron todo. Entonces los leprosos se volvieron ricos de la noche a la mañana, empezaron a recoger el oro, las ropas, la plata, las bestias, y en eso estaban, cuando de repente uno dice: oiga, momentito, ¿y el pueblo encerrado aguantando hambre? ¿No será mejor que compartamos esta bendición y vamos y le contemos que aquí el ejército ya no existe? ¿Será Dios que el que está usando a los leprosos 10 para darnos un mensaje esta mañana? ¿Será que el Señor se va a ocupar de hablarnos de los 9 o del 1 que volvió? No lo sé. Pero ocupó 4 leprosos para salvar a su pueblo. Y esos 4 leprosos volvieron, y aquellos no creían, y cuando fueron, lo que hicieron fue darle la gloria a Dios después, hermanos. Pero los 4 leprosos, la Biblia no me dice si fueron sanos. Yo creo que sí, porque lo que yo creo, pero los usó para bendecir al pueblo. Y aquí están estos 4 leprosos que tenemos como predicación todos los predicadores, y yo la voy a predicar de día y de noche porque no está borrado en mi Biblia, y no lo quiero borrar porque aquí hay una enseñanza para mí especial, hermano, porque también la lepra es pecado, es por el pecado. Entonces esta alianza que ellos tenían, estaban reconociendo
que era necesario encontrarse con el Maestro. Entonces esa alianza, hermano, esas voces de auxilio y juntarse a interceder por otros, no es otra cosa que mantener la comunión con Dios. Lo que ellos hicieron es lo que la iglesia tiene que hacer. Es lo que nosotros como iglesia Josué tenemos que ir a los lugares fuera de estas paredes a mostrarle al pueblo que nosotros tenemos un Dios de poder, que nosotros vamos a ir como Elías al holocausto solo para demostrarle a Israel que había Dios en Israel. Por eso es que las campañas a montarse, que ya les mencioné 3, son importantísimas, que la iglesia se vuelque para ir, a que nos conozcan, a que sepan que nosotros vamos a llevarles a manifestar que tenemos un Dios de poder en la ciudad de Apopa, amado hermano. Y cada uno de ustedes se va a levantar como evangelista, cada uno de ustedes se va a levantar ante la necesidad del pueblo, porque posiblemente tenga lepra. Pero necesitamos. Pero ¿por qué gritar al Señor a veces? El Señor nos dijo que separados de Él nada podemos hacer. Si usted lee conmigo capítulo 15 de Juan, se da cuenta en el versículo 5 que el Señor menciona varias veces separarse, pero quiero que vea conmigo, en este capítulo 15 de Juan, versículo 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ahí está la clave, separados de mí me van a gritar, separados de mí van a dar grandes voces, separados de mí nada van a poder hacer. Versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Acaso los leprosos no están en eso? ¿Acaso los leprosos no guardaron su distancia por prudencia, pero no están separados de Dios? En un mismo pensamiento unieron la unidad de ellos fueron 10 y gritaron a una misma voz: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué lo hicieron? Amados hermanos, porque entendieron que todo lo que le pida y están permaneciendo en el Señor, lo van a recibir. Y esa seguridad que ellos llevan es la que tiene que tener la iglesia, hermano. Por eso Dios demanda que tengamos cerca nosotros la oración, que estemos cerca a través de Él buscando. La palabra dice, cuando usted la lee en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Hermanos, esa palabra vivida, esa palabra que se mantenga con nosotros tiene importancia, porque Jesús rompió el velo para que no haya distancia entre usted y yo, para que podamos estar en el lugar santísimo en una constante comunión con el Señor, para que podamos no estar gritando, sino que entrando en el detalle de Dios. Estos hombres gritaron, pero estos hombres tienen algo dentro de ellos y es humillación. Se humillaron ante su propia necesidad. Se humillaron ante el Dios que todo lo puede. Y además de que se humillaron, se arrepintieron. ¿Por qué cuando gritan Jesús, Maestro, ten misericordia? Es una palabra clave que yo debo manejar en mí. La misericordia de Dios es el amor que yo no merezco, pero que Dios me lo da porque Él es misericordioso. Entonces yo debo de hacer un escáner en mi vida, debo de rebuscarme cuando me aparece un mal, cuando me viene un problema y decirle: Señor, dime qué he hecho mal. Señor, dime por qué me ha venido esto. Porque hay enfermedades, amados hermanos, y perdone que lo diga, pero es por el pecado. El pecado hiede más que la lepra. Y el pecado es peligroso. Entonces, hermano, que tengo que revisarme y entender. Y estos leprosos lo que dijeron: mira, estamos fritos, estamos mal, estamos cayéndonos la carne en pedazos. Tenemos que buscar al Maestro, humillémonos y pidámosle perdón. Eso fue lo que hicieron cuando les dijo: ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor, cuando oye eso, fue movido, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios valora tu necesidad.
Dios valora tu necesidad y no solo eso, tu interés también lo valora. ¿Por qué te lo valora? Jesús desea que ambas cosas estén en nosotros. No tengo autoridad para decirlo, pero lo voy a tratar de decir con cariño. Dios desea saber si yo tengo esa condición. Y el orgullo a veces mueve a no pedirle a Dios. Y yo creo que lo puedo hacer. Dios sabe que el orgullo es malo. Naamán, como dije al principio, entre todo lo que llevaba por su enfermedad, cargó una mula de orgullo. El orgullo era el estorbo. El orgullo siempre va a ser estorbo para que Dios haga un milagro en la iglesia. El orgullo va a ser un estorbo para que Dios vea tu necesidad. El orgullo va a ser un estorbo para que no valore Dios cuánto necesitas de Él. Y Él se le quedó viendo a los leprosos y valoró estas tres cosas. Primero le valoró su interés. Le valoró el interés junto con la necesidad. Cuando le valoró su necesidad y lo vio leproso, tuvo compasión. Y cuando nosotros doblamos rodillas o estamos pidiendo intercesión o estamos pidiendo que oren por nosotros, es porque lo necesitamos. Estamos valorando nuestra necesidad y Dios ya valoró tu deseo. Y además de que lo valoró, permite abrir su corazón a la compasión. Y entonces es que ocurre el milagro. Y cuando ve tu interés, entonces dice, me buscan y me hallan. Los leprosos cuando se acercaron, cuando estuvieron de lejos pero más cerca del Señor, fue porque lo pensaron, tuvieron una alianza y dijeron, vamos a ir. Eso se llama interés. Eso se llama deseo. Entonces Dios va a valorar tu deseo de un cambio de vida. Él vio que era necesario que aquellos hombres fueran transformados, cambiados, porque al ver la actitud de ellos se conmovió tanto que lo único que tuvo que decir fue, id y mostraos a los sacerdotes. Oiga, ¿por qué? Porque Dios valoró esto, hermano. Cuando les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Fíjense, el Señor tenía cuidado del Padre. Y de seguro pensó y dijo, bueno, mi padre dejó una ley, la ley levítica sobre la lepra, y yo no me la puedo saltar. La única diferencia es que el sacerdote veía la lepra como pecado y entraba en un ritual que podía durar semanas, meses, hasta que se purificaba la persona. Pero él le dijo a 10, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos de inmediato tomaron como actitud propia la obediencia y caminaron. Pero mire lo que dice Levíticos 14:1, de esta manera, cómo era el proceso, más o menos, porque es muy largo. Dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Oiga, esta será la ley para el leproso cuando esté limpio. Vale decir, cuando ya esté sano, tiene que ir al proceso. Porque el sacerdote tiene que ver si no está contaminado todavía, tiene que ver si no va a contaminar a otros. Y le dijo, será traído el sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen y ahí viene para la purificación. Ese es un proceso. Era un tiempo que Dios establecía. Y ese tiempo que Dios establecía era la ley. Y cuando Él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Note usted esta parte linda, hermano. Que cuando les dijo eso, ellos obedecieron y comenzaron a caminar hacia donde está el sacerdote. Yo quiero decirle algo. Si él va a Jerusalén y está pasando por Galilea y Samaria,
¿Qué distancia había para llegar al sacerdote? No lo sé. Lo que sí sé es que el ritual para ellos llevaba tiempo. Lo que sí sé es que ese ritual ellos lo llevaban caminando al sacerdote con una determinada fe, porque dieron la vuelta y iban leprosos. Y de ellos dependía ir leprosos o sanos donde el sacerdote, para que el sacerdote viera que no tenían ya la plaga, pero que había que purificarse. No sé si me explico. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo te puede durar la fe cuando Dios te manda en el camino? Aquel muchacho que tenía los ojos malos, no veía. El Señor le dijo, ve a lavarte al estanque. Tuvo que ir ciego al estanque. ¿Cuánto tiempo había para llegar al estanque? Pues ahí lo vemos después. Pero aquí hay que caminar. Yo quiero que recuerde una parte como ejemplo. Cuando se presenta aquel hombre ante Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, un hombre se presenta ante Jesús y le dice, ve a mi casa, Señor, porque mi hijo se muere. Cuando le dijo esa palabra, Jesús lo voltea a ver y le dijo, tu hijo vive, vete, tu hijo vive. Oiga, si a mí me lo hubiese dicho el Señor, yo le digo, Señor, lo que te acabo de decir es que mi hijo está muriendo y quiero que vayas a mi casa. Y Jesús me habría dicho de nuevo, tu hijo vive, ándate. Pero este hombre no hizo lo que yo haría. Este hombre lo que hizo fue girar y caminar. Y se fue a su casa. ¿Cuánto tiempo le duró la fe en el camino? Una noche. ¿Cuánto tiempo llevaba para llegar a su casa? Una noche. Porque la Biblia, según Juan en el capítulo 40, 50, 53 en adelante, ve usted que este hombre llevaba la fe que nos falta, llevaba la fe que llevan los leprosos, llevaba la fe que esos 10 dieron la vuelta y iban a ver al sacerdote. ¿Por qué lo digo? Porque este hombre caminó con fe, creyendo que aquel al que se había acercado es poderoso y le había dicho, tu hijo vive, y él creyó la palabra y caminó con fe, porque cuando llegó lo fueron a encontrar y le dijeron de esta manera, tu hijo está sano, y él dijo, ¿a qué hora fue? Y le dijeron, como a las 5, y recordó que a esa hora Jesús había dicho la palabra. Oiga, esa fe necesita la iglesia, esa fe necesito yo, esa fe necesitas tú, porque es necesario creerle a Dios, porque Dios es bueno y es poderoso y es por los siglos de los siglos. Mira, el Señor necesita la unidad, la colectividad. Él quiere hacer un milagro colectivo, no solo a uno individualmente. 10 leprosos le gritaron, le pidieron, 10 van sanos. Entonces, en ese camino donde ellos fueron sanados, se dieron cuenta de la misericordia de Dios, vieron los resultados, pero todos giraron hacia el sacerdote y dejaron al que le habían pedido en el camino. Yo quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 7. Mira, que el Señor, el que les habló a los leprosos y les dijo, vayan donde el sacerdote, era el sacerdote mismo. ¿Cuánto creen eso? Dice Hebreos capítulo 7, quiero leerte algunos versículos nada más, 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. De hecho, no culpamos a los 10, no culpamos a ninguno, porque giraron bajo una orden y dijeron, vamos a ver al sacerdote conforme lo ha dicho Jesús. Pero en el camino iban siendo sanados. En el camino se dieron cuenta que su carne había cambiado de estado. En el camino se dieron cuenta que había un milagro.
Pero llevaban la obediencia de ir al sacerdote que los mirara limpios para purificarlos. Pero note usted algo importante que también vale la pena la obediencia, ir. No voy a juzgar a los 9, no los voy a juzgar, porque no vengo a predicar la insolencia de no regresar. No sabían, solo cumplían la orden de ir al sacerdote. Pero me quedo con este que es el que me interesa, el que volvió. El que volvió es la iglesia a la cual yo le estoy predicando. Porque es la iglesia a la que le estoy diciendo, regresa y dale gracias a tu sacerdote. Lo más seguro, que no los culpo, porque tal vez ignoraban, pero aquel que se vio sano en el camino, aquel que está allí, sin haber leído la lectura, porque seguramente no la leyó, te leo 9:14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es para nosotros. Ellos no lo habían leído, no existía. Pero el que está parado frente a ellos es el sumo sacerdote. Es lógico que no podían venir a hacerlo y decirlo y reconocerlo, porque no cabía. Pero este que volvió, este que volvió, debe ser el ejemplo para la iglesia. Por eso es que al inicio del culto nuestro pastor general pidió que tuviéramos un testimonio. Ya lo tuvimos. Porque el testimonio es tan importante para la fe propia y la de los demás. Porque los demás necesitan conocer de Jesús. Otros tienen que saber de tu milagro. Porque ellos, a través de saber de tu milagro, su fe se va a aquilatar y van a recibir su milagro. De los 9 que iban, seguramente iban conversando. Oye, ¿y no has notado algo? Este drama. ¿No has notado algo raro en tu cuerpo? Sí, fíjate que la llaga que tenía aquí ya no la tengo. Oye, mire, ¿y el pie? Tampoco. Oye, mírate la cara, no tienes nada. Oye, pero el Señor dijo que fuéramos al sacerdote, sí. Pero uno de ellos, que es la iglesia, se detuvo y dijo: momentito, dijo yo. ¿A quién le grité? ¿A quién fue que me dijeron que viniera a pedirle? ¿Que no fue aquel que me dijo que vaya al sacerdote? Oiga, esa actitud es linda y agradable a Dios. Porque cuando se detuvo dijo: no, ese sacerdote que se espere, yo tengo el mío que he dejado atrás. Amado hermano, la iglesia no puede darle la espalda al que te dio la sanidad. Tú no le puedes dar la espalda al que te dijo que ibas a ser sano. Tú no puedes darle la espalda al sumo sacerdote que intercede por ti de día y noche desde el cielo. Tú no puedes darle la espalda, y él no lo hizo, se volvió y se postró a tierra y le dijo: gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora gritaba de alegría. El grito de clamor se acabó. Ahora el grito es de alegría, dándole la gloria a Dios. Ese es lo lindo de este que volvió. Reconoció que había dejado a quien le había pedido el favor. Hermano, nosotros venimos a la iglesia y le estamos diciendo: Señor, bendícenos, Señor, haz esto, haz lo otro. Y de repente aparece la ingratitud y nos vamos. Y algunos para otra iglesia. A Dios no le agrada, hermano. Si ellos en aquel tiempo, los 9, no volvieron, y que los considero que está bien porque fueron al sacerdote, después se han de haber dado cuenta que el sacerdote lo habían dejado atrás. Y aquel que volvió es el ejemplo para nosotros, porque ese agradecimiento, esos gritos ya no eran despavoridos ni gritos de lamento, eran gritos para darle la gloria a Dios. La iglesia, hermano, la lleva el Señor de victoria en victoria. El año calendario es de los hombres, el cronos de Dios es de Dios. No se lamente lo que ocurrió este año pasado, perdió a su
a su familiar, perdió a alguien. No lo ha perdido si tenía a Cristo. Para nada. No es de lamentar nada, es de darle la gloria a Dios. Y si usted le da la gloria a Dios, Dios va a tomar su agradecimiento, porque para Él es la gloria, para Él es la honra. Los cantantes se me fueron, ¿verdad? Bueno, hermanos, este año, tomándolo como calendario de los hombres, que sea de gratitud. De gratitud. El Salmo 77 dice que el salmista se quejó por sus dolores, se quejó por tantas cosas, pero de repente dijo: enfermo estoy. Porque en vez de estarme lamentando, es mejor que vea las maravillas de Dios. Y yo digo que es mejor ver las maravillas de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Si alguno no ha experimentado esto, lo experimentará algún día, porque escrito está y permanecerá escrito, que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien.